Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Bienvenidos a 20 minutos, la información de Canadá y el mundo en 20 minutos en español. Como siempre, empezamos con la información local. El LRT de Finch West aquí en Toronto podría estar listo en el 2024. Con una avalancha de proyectos de expansión del transporte en el área metropolitana de Toronto y Hamilton, la línea Finch West LRT en el noroeste de Toronto es la más cercana a abrirse al público. Durante una visita en julio, el estado de la construcción de la infraestructura planteó dudas sobre si la línea estaría terminada para fines del 2023, como se esperaba originalmente. En ese momento, el personal de Metrolinx, la agencia de transporte provincial que supervisa el consorcio del sector privado que construye la línea, dijo que la apertura probablemente ocurriría en la primera mitad del 2024. La apertura proyectada para el próximo año sigue siendo así. Se alcanzaron varios hitos claves en materia de infraestructura, como terminar la instalación de vías férreas de término a extremo en octubre, tender líneas eléctricas aéreas a lo largo de la línea de octubre, completar las estructuras de marquesina en las 16 estaciones a nivel de calle en noviembre, eliminar casi todas las restricciones viales en diciembre, y Toronto Hydro traerá electricidad a todo el sistema este mes. La parte más problemática de la línea Finch West LRT continúa alrededor de Weston Road, donde los equipos están trabajando para finalizar la reconstrucción de las carreteras en el área inmediata, además de crear un nuevo pasaje de usos múltiples debajo de las vías del tren al este de Weston Road. Y según El Economista, sugiere de que algunas ciudades canadienses son las mejores para vivir en el mundo. A pesar del alto costo de vida y la actual crisis inmobiliaria, Toronto se encuentra entre las principales ciudades de Canadá en lo que respecta al último índice mundial de habitabilidad. La Unidad de Inteligencia Económica colocó a Vancouver en el 5º lugar a nivel mundial, por delante de Calgary, que ocupa el 7º lugar, y Toronto, que ocupa el 9º. En lo más alto del índice se encuentra Viena, en Austria. La unidad de investigación del Economist dice que su índice de habitabilidad ha aumentado significativamente en la encuesta del 2023, alcanzando un máximo de 15 años a medida que el mundo supera la pandemia COVID-19 y a medida que la atención médica y la educación mejoran en muchas ciudades de Asia y también en el Medio Oriente y África. Se explica que un regreso a la normalidad post-pandemia, así como que las mejoras incrementales en la habitabilidad realizadas por muchos países en desarrollo, han sido los principales impulsores de este año. Sin embargo, la investigación del Economista señala que la estabilidad ha disminuido desde el 2022 en medio de varios casos de disturbios civiles en todo el mundo. Pero un desliz en la estabilidad no fue el caso en las ciudades canadienses que llegaron al top 10, como Vancouver, Calgary y Toronto. Los puntajes de estabilidad fueron más altos en comparación con el año pasado, cuando estas ciudades se vieron afectadas por las políticas antivacunas y protestas. A nivel mundial, la caída de las calificaciones de estabilidad ha sido modesta. A pesar de esto, señala que los altos precios de las materias primas, las continuas interrupciones en la cadena de suministros, los precios de los alimentos y la debilidad de la moneda frente al dólar estadounidense en algunos países seguirá alimentando el descontento en el 2023. Pasando a otra información, multaron a un promotor inmobiliario. Un tribunal de Ontario ordenó a un promotor inmobiliario con sede en Markham a pagar $180,000 en multas y restitución por vender ilegalmente viviendas sin construir. Ideal Developments recibió una multa de más de $34,000 y se le ordenó pagar $150,000 en restitución.
La empresa había recaudado más de $5 millones en depósitos de compradores de viviendas en un proyecto de preconstrucción al norte de Toronto sin obtener una licencia para vender o construir viviendas nuevas. La sentencia surge tras una investigación realizada por la Autoridad Reguladora de la Construcción de Viviendas, HCRA por sus siglas en inglés, sobre las preocupaciones planteadas por los compradores de estas viviendas. El regulador de constructores de viviendas de la provincia distribuirá equitativamente el pago de restitución entre los compradores de viviendas afectados para cubrir parcialmente sus pérdidas en depósitos según la orden judicial. El 70% de los canadienses opina que el primer ministro Trudeau debe renunciar. A nivel interno, los expertos coinciden que el aumento del costo de la vida y la crisis inmobiliaria fueron lo que puso a algunos votantes en contra de los liberales. Eso se produce cuando el líder conservador Pierre Poilievre mantuvo una ventaja constante en las encuestas en el 2023. Las encuestas de Ipsos, proporcionadas a diferentes medios, han mostrado 2 veces en los últimos 2 meses que entre el 69 y el 73% de los canadienses creen que Trudeau debería dimitir ahora. Entre quienes se identifican como partidarios del Partido Liberal, 1 de cada 3 cree que es hora de nombrar un nuevo líder del partido. En medio de un año récord de incendios forestales en Canadá, la mayoría de los canadienses dijeron que querían que el gobierno federal hiciera más para evitar que la crisis climática empeorara, pero les preocupaba mucho el aumento de los costos para ellos. Las políticas de inmigración del gobierno también se han vuelto impopulares y la mayoría de los canadienses creen que los mayores niveles de inmigración estaban empeorando la crisis inmobiliaria. Para muchos, la asequibilidad es una prioridad. Una encuesta reciente dijo que 1 de cada 4 canadienses están preocupados porque sus ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas. La nueva encuesta realizada por Ipsos encontró que el 69% de los canadienses cree que Trudeau debería renunciar como líder liberal y primer ministro. El hallazgo se produce después de que una encuesta anterior realizada por Ipsos entre el 14 y 17 de noviembre sugiriera que el 72% de los canadienses sentían lo mismo, lo que marca una disminución de 3 puntos en aproximadamente un mes. Y en Quebec, no más celulares en las aulas. La nueva norma en Quebec que prohíbe los teléfonos móviles en las aulas entrará en vigor cuando los estudiantes regresen de las vacaciones de fin de año, lo que convierte a esta provincia en la segunda de implementar tal medida después de Ontario, la más populosa del país. La directiva, cuyo objetivo es reducir las distracciones en clase, entrará en vigor el 31 de diciembre y se aplicará en todas las escuelas primarias y secundarias públicas, pero ofrece a los profesores flexibilidad para permitir que los estudiantes utilicen los teléfonos con fines pedagógicos específicos. Muchas escuelas en Quebec ya tenían normas que limitaban el uso de teléfonos móviles en las clases antes de que el ministro provincial de Educación, Bernard Drinville, anunciara la prohibición en agosto. Algunos defensores de los niños señalaron que es conveniente hacer que las restricciones sean las más estrictas posibles. Días antes del anuncio de Drinville, Etienne Bergeron, un profesor de secundaria de la localidad de Warwick en Quebec, lanzó una petición pidiendo al gobierno que se prohíban los teléfonos móviles en todos los edificios y terrenos escolares. Habría ido mucho más lejos, dijo Bergeron en una entrevista, comparando su petición con lo que finalmente decidió hacer la provincia. Y los federales estudian la posibilidad de incentivos para la compra de autos eléctricos usados. El gobierno de Canadá se encontraría estudiando la posibilidad de extender su programa de incentivos para la compra de vehículos cero emisiones a los autos eléctricos usados, según indica el último informe sobre el avance del plan de reducción de emisiones de Canadá. Actualmente el programa federal solo ofrece incentivos para la compra de vehículos nuevos. Ni la oficina del ministro federal de Transporte Pablo Rodríguez ni la del ministro de Medio Ambiente Steven Guilbeault
confirmaron si se estaban llevando a cabo discusiones para extender el programa de incentivos a los vehículos usados. En un comunicado de prensa, la oficina del ministro Rodríguez hizo referencia a su última carta de mandato ministerial que compromete al ministro a mejorar la asequibilidad y acelerar la adopción de vehículos de cero emisiones, incluidos vehículos usados para los hogares y las empresas canadienses. Provincias como Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Quebec ya ofrecen incentivos a los consumidores que quieren comprar un vehículo eléctrico usado. Tiempo para la información internacional. El New York Times demandó a ChatGPT y Microsoft. El New York Times demandó el día de hoy a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor, abriendo un nuevo frente en la cada vez más intensa batalla legal por el uso no autorizado de trabajos publicados para entrenar tecnologías de inteligencia artificial. The Times es la primera gran organización de medios estadounidenses en demandar a las empresas, a los creadores de ChatGPT y a otros populares programas de inteligencia artificial, plataformas, sobre cuestiones de derechos de autor asociadas con sus obras escritas. La demanda presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan sostiene que millones de artículos publicados por el Times se utilizaron para entrenar a chatbots automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información confiable. La demanda no incluye una demanda monetaria exacta, pero dice que los acusados deberían ser considerados responsables de miles de millones de dólares en daños legales y reales relacionados con la copia y uso ilegal de las obras excepcionalmente valiosas del Times. También exige a las empresas que destruyan cualquier modelo de chatbot y datos de capacitación que utilicen material protegido por derechos de autor del Times. Microsoft, por su parte, se negó a comentar sobre el caso. OpenAI no hizo ningún comentario de inmediato. La demanda podría poner a prueba los contornos legales emergentes de la inteligencia artificial generativa, tecnologías y otros contenidos que pueden crear después de aprender de grandes conjuntos y de datos, y podrían tener importantes implicaciones para la industria de las noticias. El Times se encuentra entre un pequeño número de medios que han construido modelos de negocios exitosos a partir del periodismo en línea, pero docenas de periódicos y revistas se han visto obstaculizados por la migración de los lectores a Internet. Una delegación estadounidense visita al presidente mexicano. Una caravana de más de 6,000 migrantes y una veintena de nacionalidades avanzó desde la frontera sur de México a horas de la visita de una delegación estadounidense liderada por el secretario de Estado Antony Blinken para abordar el repunte migratorio con el gobierno mexicano. Este miércoles llega a México la delegación estadounidense liderada por Blinken, que se reunirá con la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena y con López Obrador para abordar el repunte del flujo migratorio que llevó a Estados Unidos a cerrar puertos fronterizos durante algunos días este mes. En su conferencia diaria, el presidente mexicano mostró voluntad de acuerdo con la administración de Biden y destacó la ayuda que México está brindando a su vecino norteño en materia migratoria, pese a reportes de la prensa internacional que señalan que la delegación estadounidense reclamará un mayor control migratorio. Rechazó la idea de que Blinken propusiera un endurecimiento de las medidas y recomendó a Estados Unidos una forma distinta de actuar. Esto es lo que debería estar proponiendo el Congreso, con todo el respeto, como autorizar recursos para cooperación y el apoyo de pueblos pobres de América Latina y del Caribe, en vez de estar ahí poniendo las barreras, las alambradas en el río, o pensando en construir muros, opinó López Obrador. Aún así,
valoró positivamente la política migratoria de Biden porque da la posibilidad a muchos de lograr una visa de trabajo, cosa que no se daba antes, aunque aceptó que hay límites. Lo que se tiene que buscar es que la gente pueda tener trabajo, ingresos, ser feliz en donde nació. Pasando a otra información, en Argentina el presidente de ese país, Javier Milei, no renovará 5.000 contratos públicos. El gobierno argentino no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el año próximo y revisará más de 1 millón de planes sociales para detectar irregularidades, según informó el día de ayer el portavoz presidencial Manuel Adorni. Adorni también anunció que los contratos públicos dados de alta en el 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre no se renovarán en el 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de 90 días. En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración Federal y a los de diversos entes públicos de Argentina, y que solo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales. Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de 1 millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiados podrían estar recibiendo estas ayudas de manera irregular. De acuerdo al portavoz, estos planes tendrían un valor de 10.000 millones de pesos argentinos, que equivalen a un poco menos de 13 millones de dólares. Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero, enfatizó Adorni. Y para cerrar, en Chile un hombre acosador recibió una paliza. El Ministerio Público ordenó diligencias tendientes a identificar el autor de una detestable agresión sexual ocurrida en la ciudad de Valdivia, que es aproximadamente a unos 700 kilómetros de la capital de Santiago, hecho que fue ampliamente viralizado en redes sociales. En el registro grabado por las cámaras del local es posible apreciar que, pasadas las 14:30 del sábado 23 de diciembre, un sujeto entra a un negocio ubicado en el sector de las ánimas, preguntando de manera sospechosa por helados a la única vendedora que reponía productos. Aprovechando que la dependienta le daba la espalda y estaba concentrada organizando ciertas cosas dentro del negocio, el agresor se acercó por detrás para rozarla de manera sexual sin su consentimiento. Sin embargo, la joven se defendió valientemente, dándole una cachetada y una patada para luego dejarlo encerrado y pedir ayuda a los vecinos, quienes propinaron una paliza al individuo antes de lograr escapar por los pelos. A través de sus redes sociales, la muchacha narró su desagradable experiencia. Estaba en mi trabajo, segundos antes había entrado mi mamá y cuando ella se fue, entró este tipo. Miró si se había ido mi mamá y miró para ver si estaba acompañada en el negocio. Al ver que estaba sola, preguntaba por helados. Indiqué que dónde están y se coloca atrás mío y sentí su primer roce y no lo tomé importancia. Luego me puntea cuando me agaché y reaccioné y me dice si ya me voy. Lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda. Le sacaron, no podemos repetir por aquí, y afuera me pidió perdón y le comencé a pegar y me rasguñó y salió corriendo. De esta forma cerramos la edición de 20 minutos por el día de hoy. Mañana el resumen de las noticias más importantes de Canadá, igual que el viernes el resumen de las noticias más importantes internacionales. Recuerden, en la mañana en la 91.9, Hola Toronto, empezando como siempre desde las 5 de la mañana, y en la tarde en la 100.7 FM, que onda a través de estación 100.7 FM. Gracias por su atención. Buenas noches. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna.
local 183. Feel the power.